Melissa, de 24 años, creció en Buffalo, Nueva York. Antes de mudarse a Long Island, ella soñaba con ser cosmetóloga. Luego las cosas no salieron para Melissa como lo planeó y tuvo que trabajar como stripper y acompañante. Fue en julio de 2009 cuando su casera notó que sus 8 gatos estaban inquietos, pues Melissa no había regresado a su casa y la última ubicación que se tenía de Melissa era en Gilgo Beach. Megan tenía 22 años cuando fue vista por última vez el 6 de junio de 2010. Era trabajadora sexual y publicaba en Craigslist y Backpage. Maureen tenía 25 años cuando desapareció el 6 de julio del 2007. También era trabajadora sexual y también publicaba en Craigslist y Backpage y algunos otros sitios web más. Maureen fue encontrada el 13 de diciembre de 2010 en el lado norte de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach. Durante la búsqueda de Shannan Gilbert, se cree que Maureen es la primer víctima de lo que se conoce como las 4 de Gilgo. Amber Costello. Amber tenía 27 años y luchaba con su adicción, pero Amber recaía, razón por la que comenzó a dedicarse a la prostitución. Costello fue vista por última vez saliendo de su residencia a pie el 2 de septiembre de 2010 para encontrarse con un cliente que estaba recogiéndola afuera de su casa. Costello no tenía su teléfono celular con ella en ese momento y nunca fue reportada como desaparecida. Costello fue encontrada el 13 de diciembre de 2010, también en el lado norte de Ocean Parkway, cerca de Gilgo Beach, durante la búsqueda de Shannan Gilbert. Bienvenidos una vez más a Diario Criminal. Como ya vieron en el intro, supongo que ya lo intuyen por las víctimas, por las mujeres que les narré, la cantidad de mujeres y las características de su desaparición. Vamos a hablar de un asesino serial. Es un caso actual, es un caso en desarrollo. Podrían cambiar algunas cosas, aunque la verdad es que otras están con bastante certeza. Es un caso que ha llamado mucho la atención porque ya lleva muchos años, o sea que desde hace un buen tiempo se sabía que en este caso estábamos frente al caso de un asesino serial, pero no se le había podido atrapar y ahora finalmente se le atrapa. Es un caso bastante conocido, se le conoce como el caso de las 4 de Gilgo, también se le conoce como el caso del asesino serial de Long Island, suponían que era de ahí, pero no se tenía certeza de quién se trataba, y es un caso que también se hizo muy conocido por el caso de Shannan Gilbert. De este caso ya les he hablado en el canal, en particular en un video en donde les recomiendo 3 series para ver. Les estaré dejando el link en la descripción si quieren más detalles del caso de Shannan, y es la tercera recomendación, es la última de las 3 recomendaciones por si solamente les interesa el caso de Shannan. Entonces ya les había hablado del caso de Shannan porque en ese video les recomiendo una película de Netflix que se hace respecto al caso de las 4 de Gilgo, donde ya había todas estas teorías de un asesino serial, pero yo les comento el caso de Shannan, que tiene mucho que ver con este caso, que de hecho, si notaron, cuando les menciono los nombres y las apariciones de los cuerpos, siempre les digo, aparecieron los cuerpos cuando estaban buscando a Shannan, y ya van a ver qué tiene que ver este caso con Shannan, con las 4 de Gilgo y con este asesino serial que, como les digo, es un caso en desarrollo. Es bastante impactante, tiene bastantes datos espeluznantes. Podemos ver totalmente la mente de un asesino serial y hay varios aspectos que son sumamente interesantes en este caso, así que les recomiendo que se queden para verlo porque es muy interesante, en particular a los que les llama la atención este tipo de temas en el canal. De hecho, recientemente también les traje el video de otro asesino serial que acaba de caer, muy parecido a un asesino serial, en este caso también de trabajadoras sexuales, pero que se sabe que es de origen mexicano, vive en Estados Unidos y cruzaba a México a hacer sus fechorías. También fue atrapado recientemente, o por si no lo han notado, recientemente se han escuchado de varios casos que se logran resolver, casos que eran un enigma, que no se sabía, que no
se veía bastante difícil la posibilidad de atrapar a los asesinos y se está haciendo por una tecnología forense nueva que recién se ha desarrollado, y hay un montón de casos que se están solucionando y que se están aclarando recientemente por esta tecnología forense, y en el caso que a continuación vamos a ver, también sucede esto, así que es bastante relevante este caso, de verdad, no se lo pueden perder, es muy interesante. Y por otra parte, me llama la atención esto que está pasando, que últimamente estamos viendo gran cantidad de asesinos seriales, no solamente porque se están resolviendo, sino también actuando, y me llama la atención porque hay una teoría que menciona que después de que el mundo, el planeta, el mundo, atraviesa por una situación de crisis bastante grave, importante, poco después empieza a haber todo este fenómeno de que se desata el crimen, los asesinos seriales, después de las guerras mundiales que han habido, en particular después de la Segunda Guerra Mundial, viene toda esta ola de asesinos seriales bastante conocidos, que dicen que se atribuye a diferentes factores como que pues hubo mucha agresividad, que la gente estuvo encerrada, que ahora quiere vivir, y una serie de factores más. Y cuando comenzó la pandemia, algunas personas o algunos especialistas en este tema hablaban que después de este encierro de la pandemia podríamos ver una serie de casos criminales así como bastante impactantes, porque también es algo que atrapa o que cambia la dinámica de la sociedad, y después se dan estos extraños fenómenos. Entonces también me llama la atención este detalle de que efectivamente está pasando esto, y tenemos a varios asesinos seriales últimamente, varios casos muy impactantes, pero también casos que se están resolviendo por estas nuevas tecnologías o estas nuevas aplicaciones de las ciencias forenses. Así que de verdad quédense para ver este caso, que es muy interesante, y comencemos. Pero antes de comenzar, no olviden suscribirse al canal si les interesa este tipo de contenido. También les dejo mis redes sociales. Denme un like de una vez porque luego ya se van del video, y la verdad es que se necesitan bastante sus likes para seguirles trayendo este tipo de contenido. Así que bueno, empecemos con este caso. Primero decirles que los primeros 4 casos que les mencioné en el intro son los 4 casos por los que se tiene ya a este asesino, aunque se cree que pudieran ser varios casos más, pero estos 4 casos se relacionan y son muy importantes. En cuanto al caso de Shannan Gilbert, como les dije, el caso de Shannan Gilbert es el caso que destapa estos otros 4 casos, y que empieza a ver la posibilidad de que se trate de un asesino serial. Ahora les voy a decir por qué, les voy a decir un poco del caso de Shannan, que es relevante y que además deja ciertas dudas de qué está pasando en este caso. Shannan Gilbert también se dedicaba al trabajo sexual. Ella desaparece en 2010, en mayo de 2010. Se sabe que ella también publicaba en esta red de Craigslist, y pues también hacía este tipo de trabajos. Esa noche del 1 de mayo, Shannan acudió a la cita con un cliente. La llevó una persona conocida que pues la transportaba, hacía como de taxi, la lleva al lugar en donde iba a tener este encuentro. Al parecer Shannan llega al lugar en cuestión, está ahí un rato y no queda muy claro qué es lo que pasa, pero al parecer Shannan comienza a sentirse bastante alterada, muy asustada, cree o siente o dice que alguien le quiere hacer daño. Tanto así que hace una llamada en donde dice alguien quiere hacerme daño, en donde deja claro que alguien la quiere lastimar. Esta llamada habría sido un misterio por mucho tiempo, hasta que se obligó a la policía a revelar la llamada, en donde Shannan quiere pedir ayuda, y de hecho se escuchan otras personas que interactúan con Shannan. Y es esta persona que la llevó, que supuestamente la quiere ayudar o la quiere tranquilizar. Total que no la logran tranquilizar, y Shannan sale corriendo de esta cita, de este lugar. También corre lejos de las personas que supuestamente la querían ayudar, el taxista que la llevaba, de todas las personas. Shannan sale corriendo. Las personas que estuvieron aquella noche
obviamente fueron entrevistadas, este taxista y demás, y dicen que ella estaba alterada, que parecía que Shannon había tomado algo, que algo le estaba pasando, que estaba fuera de sí. Por esta razón ella sale corriendo, gritando, pidiendo ayuda, tanto que vecinos pudieron percibir a Shannon. Al parecer quedó grabada en la cámara de un vecino y otros vecinos más hicieron llamadas al 911 para reportar que había una chica que estaba corriendo, gritando y pidiendo ayuda. Shannon sale y a partir de ahí pues no se vuelve a saber más de Shannon. Todos estos hechos de Shannon Gilbert se saben que sucedieron en Oak Park, también es encontrada en Gilgo Beach. Todo esto en Oak Beach, todos estos de Beach y demás es porque es toda una zona que pues tiene playa y como que en diferente área le van cambiando nada más el nombre, pero es toda una misma zona. De hecho, pues Shannon es encontrada por la presión de su familia. En el caso de las otras 4 chicas, no se sabe tan claramente de la presión de las familias, ya después sí, pero como al principio suele suceder en este tipo de casos, los investigadores dicen, es que pues como era trabajadora sexual, a lo mejor se fue y al rato regresa, y este tipo de cuestiones no hacían lo suficientemente claro las búsquedas o saber qué había pasado con ellas, pero en el caso de Shannon la familia ejerce mayor presión, así que en el mismo 2010 comienzan a buscarla, y cuando estaban en una búsqueda en esa zona de Gilgo Beach con un perro de búsqueda, es que encuentran a las otras mujeres, encuentran a todas las otras mujeres a lo largo de esta playa, de hecho acomodadas todas las 4 mujeres de las que les hablé al principio, con muy poco espacio entre sí, en un mismo lugar, en este lugar de playa, mientras buscaban a Shannon. Por eso en los otros 4 casos, en 2 de ellos, en los últimos ya les menciono que estas mujeres fueron encontradas cuando buscaban a Shannon. Entonces a Shannon también la encuentran, pero antes de encontrarla, durante la búsqueda, cuando la familia realizaba la búsqueda, alguien les dio el nombre de una persona de ahí, un vecino de ahí. A Shannon no la encuentran en aquel momento, pero sí encuentran a las otras 4 chicas en 2010 buscando a Shannon. A partir de ahí se empieza a hablar de que probablemente están frente a un asesino serial, y ya empiezan a llamarlo el asesino de Long Island, que es el lugar en donde suceden todo este tipo de el hallazgo de todos estos cuerpos. Obviamente la familia de Shannon empieza a valorar la posibilidad de que Shannon también haya sido víctima de este asesino serial, y entonces un buen día reciben una llamada bastante extraña que de hecho narra la mamá de Shannon, en donde dice que una persona que es vecino de la zona, identificado como Peter, le llamó y le habló de Shannon, le dijo que cómo estaba Shannon, que dónde estaba Shannon, que él se dedicaba a rehabilitar, a ayudar a las mujeres que tenían este tipo de problemas, que Shannon estaba mal. Hacía un diálogo medio raro, y que esta persona se había identificado como Peter. Como obviamente la familia de Shannon sentía que las autoridades no hacían lo suficiente para buscarla, ellos van a esta zona, esta área que les digo que es de playas y casas. Ellos sienten la zona un tanto hostil, como que a la gente de la zona ya no le gustaba todo este tipo de investigaciones, porque además ya había pasado esto del asesino serial, entonces todos los vecinos estaban como muy paranoicos, pero efectivamente encuentran que hay un vecino que se llama Peter, y es un vecino ilustre de la zona, es un doctor bastante conocido, que es prácticamente el doctor de la zona, porque al ser una zona de playa y demás, como que todos los servicios les quedaban bastante lejos, entonces es una persona muy conocida, porque todos se enfermaban y iban con él. Además era el típico buen vecino y demás, y ellos logran hablar con esta persona, Peter, pero esta persona les dice que él no les habló, que él no sabe nada de Shannon, que no tiene idea de qué le están diciendo. Obviamente la familia de Shannon se va así como bastante inquieta, como durante un buen tiempo la familia de Shannon pensó que esta persona era bastante sospechosa y que podría ser el culpable. Luego
se sabe que un tiempo después la familia de Shannan seguía rondando la zona y en una búsqueda encuentran una arracada de Shannan. Encuentran una arracada que saben perfectamente que era de Shannan. De hecho, algunas fotografías donde se ve Shannan con unas arracadas bastante grandes y la familia identifica esta arracada como de Shannan. Esto les llama mucho la atención porque dicen, ¿cómo es posible que si las autoridades vinieron a hacer búsquedas aquí, cuando buscaban a Shannan y cuando encontraron los cuerpos, no hayan encontrado esta arracada? Y eso se queda ahí como un reclamo a la autoridad de esta mala búsqueda de la arracada, pero es un dato que quiero que guarden y que guarden muy bien porque es muy relevante con otros datos que les voy a mencionar más adelante en cuanto al asesino serial. Ese dato de la arracada de Shannan quedó hasta ahí. Sin embargo, Shannan es encontrada en 2011, un poco tiempo después, en esa zona, en lo que se pudiera considerar como el patio trasero de este vecino Peter, que también los otros cuerpos estaban cerca de la zona de este hombre Peter, del patio, por así decirlo, de Peter. No estaba obviamente enrejado ni nada, pero a la parte de atrás, ahí es encontrada Shannan y aparentemente parte de su ropa de un lado de la casa y parte de sus cosas de otro lado de la casa de este hombre Peter. Este dato les pido de Peter que lo guarden, es muy importante, o se me hace que podría tener alguna conexión con lo que les voy a contar más adelante. Entonces, para ese momento, la familia de Shannan está 100% segura de que este hombre Peter tiene algo que ver con la muerte de Shannan y con la muerte de las otras chicas. Por un tiempo fue sospechoso, junto con muchas personas más que se llegaron a manejar como sospechosos en el caso de las 4 de Gilgo, o del asesino de Long Island, o el asesino de Gilgo Beach. Y finalmente, cuando llega la causa de la muerte, la autopsia, cuando termina la investigación de qué le pasó a Shannan, esto les va a impactar porque no van a creer la causa de la muerte, y si son de México les va a sonar parecido a algo que hemos visto mucho en el canal. Las autoridades, el médico forense, dicen que Shannan murió accidentalmente ahogada porque iba corriendo y como estaba aparentemente en un estado, manejan dos versiones, o inconveniente, o psicótico, o de alguna enfermedad mental. Shannan cae en un lugar lodoso con un poquito de agua, se ahoga ahí y muere. O sea que muere sola, muere por un accidente, muere porque pues o estaba bajo las sustancias de alcohol, de drogas, o en un estado psicótico. Obviamente esto la familia no lo acepta, no lo puede creer. No, dicen que Shannan no tenía este tipo de características, ni tampoco estaba psicótica, ni estaba loca, ni estaba nada de esto. Entonces ellos siguen buscando. El caso de Shannan se hace muy viral porque aparece en varios de estos programas documentales. En particular aparece en el de Investigation Discovery de desaparecidos. Este es un programa bastante conocido y que tiene bastante alcance del Investigation Discovery. Sale su caso, así que desde entonces el caso de Shannan llamaba mucho la atención, y por eso pues también cuando se vincula al caso de Gilgo llama más aún la atención. Y luego cuando dicen este dato de que Shannan murió accidentalmente, pues nadie lo podía creer, porque si tenías un asesino activo, Shannan tenía las características no solo físicas, sino de dedicarse a lo mismo, de publicar en donde mismo, de que fuera la misma zona, ¿cómo era posible que las autoridades determinaran que Shannan había muerto ahogada por su cuenta? Durante buen tiempo se manejó mucho esta teoría de que Shannan tenía una enfermedad mental y eso le jugó en contra. Luego sale la película que les digo de Netflix, que aún está disponible en Netflix, que se llama Lost Girl, o Chicas Desaparecidas, en la que narran un poco toda esta historia de las 4 desaparecidas cuando todavía era un misterio. También tocan un poco la historia de Shannan, pero no todos estos detalles. Cuando años después sucede algo bastante inquietante en el caso de Shannan, que quizás te haría pensar que entonces sí fue eso lo que pasó en el caso de Shannan. Sucede que una de las hermanas de Shannan tenía varias hermanas, una de ellas entra en medio de algún brote, de alguna enfermedad mental. Se ha mencionado un brote psicótico, no está claro, y mata
a la madre de Shannon. Mata a la madre de Shannon, la hermana de Shannon, en medio de un brote. Y esto obviamente hace que las personas digan, evidentemente Shannon tenía una enfermedad mental, hay enfermedades mentales en la familia, Shannon seguramente se ahogó, y por un rato yo creo que era lo que se creía, hasta ciertas dudas que van a aparecer ahora con lo que les voy a contar respecto al hallazgo de los cuerpos, y cuando finalmente ahora lees la noticia de que ha caído un asesino serial. La noticia de la que nos enterábamos hace solo algunos días, de hecho el 14 de julio de este año 2023, es que detuvieron a un presunto asesino serial, el asesino serial de Gilgo Beach en Nueva York, y que pudiera ser el autor probablemente de 11 crímenes. Pero también se habla de que lo que sí se tiene comprobado, obviamente falta un juicio y un proceso que tendrá que pasar este hombre, pero como verán las pruebas son bastante. Lo que sí se tiene el dato de que al menos los 4 casos que les mencioné al principio, el de Melissa, el de Megan, el de Maureen y el de Amber, son definitivamente casos que se pudieron vincular a este asesino serial que fue detenido el 14 de julio. En aquel momento todavía no revelaban su identidad ni más datos porque apenas estaba llevándose a cabo la detención, pero ya se hablaba de que era el asesino serial de Gilgo Beach o de Long Island, un asesino serial que además tenía una película en Netflix de la que se había hablado de él, la película, como les dije, la de Lost Girl. Y aunque aún no revelaban la identidad de este asesino serial, lo que sí se sabía es que ya estaban haciendo búsquedas en el domicilio que queda cerca de Gilgo Beach, en esta zona donde fueron a encontrar los cuerpos, porque tenía un domicilio ahí. Y es que pasa que esta persona al parecer puede tener varios domicilios, y este domicilio que tenía en la zona en donde fueron a encontrar los cuerpos, al parecer no era el domicilio donde normalmente habitaba. Y obviamente cuando empezaron a interrogar a los vecinos, porque fueron para allá a buscar el FBI, esta es una investigación que se hace en conjunto con la policía de Long Island y el FBI, policías locales y demás, hacen esta investigación en el domicilio, y obviamente los medios les empiezan a preguntar a los vecinos de qué piensan, de cómo se sienten respecto a esto, y los vecinos hablan que el hombre que vivía en aquella casa no podían creer. Primero, no podían creer que un asesino serial estuviera viviendo entre ellos, que el asesino serial que se cobró las 4 vidas de las mujeres que fueron encontradas en su zona, no solamente hubiera dejado los cuerpos de estas mujeres ahí, sino que también viviera ahí, aunque algunos otros vecinos reflexionaban de que el sujeto que vivía en ese domicilio sí era como bastante sospechoso, porque no siempre estaba ahí, además no convivía con los vecinos, no saludaba y parecía una persona así como medio pedante, medio distante. Y una vez que hacen esto las autoridades, finalmente nos revelan la identidad del asesino serial. Se trata de Rex Heuermann, y el perfil es bastante llamativo, ya que se trata de un arquitecto de 59 años. A la par nos empiezan a mostrar las primeras fotografías de este sujeto, que es un arquitecto de 59 años, líder de su propia firma de asesoría, que además esta firma de asesoría que él tiene se encuentra en la Quinta Avenida, y que además vive en un lugar a 20 minutos de Gilgo Beach. Y de hecho en el sitio web de la compañía se menciona que han trabajado para proyectos que incluyeron el aeropuerto de JFK, proyectos para American Airlines y para algunas organizaciones benéficas católicas. También se revela que este hombre, este asesino serial, es un hombre casado y con 2 hijos. También se revela que al parecer lo entrevistaron en relación a su firma, y se habla de que su firma se dedica, entre otras cosas, a ayudar a empresas de construcción a lidiar con el departamento de edificios de Nueva York. Y de hecho él llegó a decir: soy un solucionador de problemas, nacido y criado en Long Island. También se describió él como un ávido fabricante de muebles que se inspiraba en su padre.
¿Y qué dijo la familia de Rex Heuermann? Pues la familia dijo decirse totalmente sorprendida, nunca imaginaron algo así. De hecho, en una entrevista dijeron los investigadores del caso que la familia estaban disgustados, estaban avergonzados, según dijo el comisionado. Y de hecho también dijo, entonces si me preguntas, no creo que supieran sobre esta doble vida que vivía Heuermann. La esposa de este hombre y sus 2 hijos actualmente están cooperando con las investigaciones y pues aquí llama mucho la atención este dato de que efectivamente no sabían nada al parecer, y es algo que pues se suele ver en los casos de varios asesinos seriales. Hemos conocido las historias. El canal de Investigation Discovery tiene un programa bastante interesante que se llama La Casa del Mal, en la que muestra varias historias de algunos asesinos seriales, quizás no tan conocidos, pero las historias son contadas a través de las esposas, y las esposas no suelen sospechar, o sea, a veces sí notan ciertas actitudes raras en el esposo, como ciertas peticiones sexuales raras a las que a veces las esposas no acceden. Luego después estos hombres empiezan a salir mucho de noche. Hay algunas esposas que hasta han dicho que al parecer las sedan para que duerman profundamente y ellos se salen de noche. También varias de las esposas han dicho pues que son hombres que se les desaparecen, que habitualmente se les desaparecen, que dicen que van a salir a caminar, que van a salir una vuelta, desaparecen por periodos largos, suelen llegar a bañarse, por lo general aparecen con marcas de golpes, de arañazos, pero siempre encuentran una justificación. También por lo general muchas de estas esposas han contado cómo estos asesinos seriales o estos esposos tienen algún espacio, algún cuarto, algún lugar en el sótano, o incluso me tocó ver el caso de uno que en un sillón, tenía un sillón que no quería que le tocaran, y que cuando ya se supo que era un asesino y se revisó la casa, levantaron el sillón y en el sillón tenía todo tipo de trofeos y de cosas raras. Entonces me llama mucho la atención esto de que las familias de los asesinos seriales por lo general no se llegan a dar cuenta. Sí empieza a haber como a veces una mala relación en la pareja, algunas peticiones extrañas como les mencioné, el que se alejan, el que a veces son distantes, en que empieza a haber a lo mejor cierta agresividad en la familia, pero al parecer estos hombres no suelen manifestar toda la maldad en la familia, sino que más bien parecen sobrellevar la familia y por fuera salen a hacer todas estas maldades, pero lo que sí coinciden es esto, que se suelen desaparecer, que luego se salen a caminar de noche, que no saben en dónde están, que tienen un lugar que no les gusta que les toquen. Así que bueno, les dejo ese dato por si les llega a pasar que su pareja tiene este tipo de comportamientos. Me llama mucho la atención, les digo, esto lo podemos ver mucho en ese programa de La Casa del Mal de Investigation Discovery. Si les gustan este tipo de temas, les recomiendo mucho ese programa, es súper interesante. Pero bueno, siguiendo con los datos de este hombre Rex. Y bueno, en cuanto a la detención de este hombre Rex, se sabe que la policía ya lo venía investigando, los investigadores ya lo tenían en la mira desde hace buen tiempo, pero necesitaban una prueba relevante, una prueba importante para no solo llegar y decirle lo que estaba pasando, sino poder detenerlo, porque además estaban bastante preocupados porque se les hacía muy peligroso, ya que sabían que este hombre seguía repitiendo este tipo de conductas, seguía buscando trabajadoras sexuales desde números de teléfonos desechables, desde cierto anonimato. Tenía aparte una red social, estaba en Tinder. Una foto que de hecho se hizo bastante viral de que él manejaba en Tinder, y más adelante vamos a hablar de los detalles de esto. Y pues entonces, hasta que los investigadores logran conseguir una prueba de ADN de Rex para poderla confrontar con ADN que se había recuperado de los cuerpos, es que deciden atraparlo, que deciden detenerlo. Se sabe que estas pruebas en los cuerpos las tenían desde hace mucho, pero no se tenía la tecnología para poderlo vincular.
porque, como les dije al principio del video, estamos frente a un avance en las áreas forenses que es el ADN mitocondrial. Y este análisis de ADN mitocondrial es nuevo, novedoso. Es la razón de que muchos casos recientemente se estén solucionando, así que durante buen tiempo tuvieron que esperar el avance de esa tecnología. Y lo que pasa es que cuando las pruebas son pocas o están muy degradadas, solamente se pueden aclarar a través del ADN mitocondrial, que se sabe que este ADN mitocondrial viene de origen materna. Entonces suele vincular al autor de los hechos a su madre, y en particular se utiliza bastante cuando, les digo, este ADN está muy degradado. Al parecer este ADN mitocondrial se encuentra como, por así decirlo, más adentro de la célula o de lo que se investiga, o sea, de lo que tú tienes es un ADN que se conserva mucho más adentro, por lo cual se puede preservar a pesar de los años, de cuestiones climatológicas. O sea, no es el ADN tradicional, sino que un ADN más especializado que solamente se transmite de la madre, es decir, en este caso de la madre de este hombre Rex Heuermann. Y como les dije, no solo es este el caso, son muchos los casos que se están resolviendo por este ADN mitocondrial, que como les dije es un ADN más especializado, es una prueba más especializada que solamente se vincula así a través de la madre. Y este ADN estaba en los cuerpos, avanza la ciencia, logran obtener el ADN de Rex. Recordarles que cuando en Estados Unidos alguien tira algo a la basura, ya hay el derecho de hurgar en esta basura, y es por un pedazo de pizza que Rex tira a la basura que logran hacer esta vinculación de ADN, y por eso ya le pueden detener. Y bueno, como les dije, este caso, por si lo escuchan, pues es mayormente conocido por el caso de las 4 de Gilgo, el caso de el asesino de Gilgo Beach, las 4 de Gilgo. También ya le llaman el asesino serial de Long Island. También ya le están llamando el demonio de Gilgo Beach, el monstruo de Gilgo. Esto por una declaración bastante impactante que uno de los investigadores dio, y esta declaración es que es un demonio y es realmente difícil meterse en la mente de alguien que es capaz de cometer los crímenes que cometió, dijo Carter. Esta persona pretendió hacer lo que hizo a esas víctimas, y por eso digo que es uno de los peores, si no es que el peor. Los actos que el sospechoso cometió son los peores que he visto. Y otro investigador del caso dijo literalmente, Rex Heuermann es un demonio que caminaba entre nosotros, también por eso ya le ponen también el demonio de Long Island. Pero bueno, es el caso de este sujeto, el nombre con el que se le conoce, los nombres con los que se le conoce a este caso, por si ustedes lo escuchan. Y bueno, pero antes de esta prueba de ADN, que ya es bastante definitiva, ¿cómo empezaron a sospechar o cómo dieron con este hombre Rex Heuermann? Pues uno de los primeros datos que se tiene, y todavía no se tiene muy certero este dato del cinturón, quizás las autoridades no lo han aclarado de cómo aplica o cómo es que fue o exactamente cómo pasó, porque a lo mejor es relevante para la investigación. Recordarles, por ejemplo, en el caso de Bryan Kohberger, un caso que también tengo en el canal y que les fui mencionando conforme iban sucediendo, también el caso de este asesino serial Bryan Kohberger, había un dato importante con una funda de un cuchillo que fue encontrada en el lugar de los hechos, pero no decían bien claro que hablaban de esta funda y que si la funda sí, que si la funda no, pero no decían qué. Y después, ya que se le detuvo, ya que todo, se supo que esta funda era muy importante porque en el broche de la funda encontraron ADN, porque además era la funda de un cuchillo que también le encontraron a él. Entonces esta funda era relevante. Por lo que por lo general, cuando no aclaran muy bien un dato, que más bien se filtra y anda en las redes como un dato importante, pero no lo aclaran, es porque a lo mejor puede ser importante para la investigación. Y es el dato de un cinturón que fue encontrado. No dejan muy claro, como les dije, si es el cinturón de alguna víctima,
si es un cinturón de Rex, pero al parecer en algún momento los investigadores del caso empezaron a hacer investigación respecto a las llamadas de las personas que decían vi tal cosa, encontré tal cosa, sé de esta cosa, de esta situación, vi aquello. Con el paso de los años, por lo general, la gente que vio algo deja de tener miedo y habla. Y al parecer alguna persona habló de este cinturón y al parecer un cinturón fue encontrado, no se sabe bien si en la zona, en alguna zona cercana o qué, pero fue un cinturón que fue encontrado con las iniciales HW o MH, decían según la orientación con la que veas esta mentada villa, en la que al parecer se cree que Rex lo habría manipulado, lo habría tenido de alguna forma. Pareciera que hay alguna fotografía o alguna cosa, algún lugar en donde se le ve a este sujeto Rex con ese cinturón, y que al parecer este cinturón habría sido encontrado en algún lugar importante, ya sea de los cuerpos, cerca de la zona o demás. El chiste es que este cinturón es de las primeras pruebas, junto con una llamada de alguien que vincula este cinturón, y entonces está este dato, y por eso les decía al principio cuando hablábamos del caso de Shannan, que guardaran el dato de la arracada. Me parece algo parecido a lo que se menciona en el caso de Shannan, de la arracada. Como les dije, el caso de Shannan se dijo que pues, ella solita se ahogó, aunque ahorita con todo lo que está pasando, obviamente la familia de Shannan dice, aquí hay algo. Y ese dato de la arracada, la madre de Shannan decía eso de que cómo era que habían revisado el lugar y no habían visto la arracada, pero también podría estar la posibilidad de que este sujeto hubiera llevado esa arracada posteriormente a esa zona y que por eso los investigadores cuando estuvieron ahí no la vieron. Y me llama la atención con este dato del cinturón, si son alguna clase de objetos, parte de la firma de este hombre, algo raro que suele hacer con este tipo de cosas, pero bueno, no lo tenemos claro hasta que aclaren qué es eso del cinturón, porque hasta ahorita no está claro el dato respecto al cinturón, pero me llama la atención también el dato de la arracada, porque no estamos frente a un asesino serial distraído ni nada. De hecho parece uno muy organizado, tanto así que estuvo muchísimos años sin que le descubrieran y estábamos hablando de gran cantidad de víctimas, así que esta serie de descuidos parecen más algo propio de él que un simple descuido, sino alguna situación que era importante para él, pero bueno, ya lo estaremos viendo más adelante cuando este tipo de datos se aclaren. Y bueno, ¿cuáles son las pruebas que sí se tienen ya y de las que ya han hablado los investigadores del caso? Una de las principales es los celulares. Este hombre compró celulares desechables, 7 celulares desechables en menos de 14 meses, y se pudo vincular la compra de estos celulares a la tarjeta de este hombre. Y a lo mejor pensarías, bueno, ya son desechables, es todo lo que se tiene, pero no. Resulta que pudieron ubicar el verdadero celular de Rex Heuermann junto a los celulares desechables, o sea, su celular, él traía su celular real y su celular desechable, y a su vez estos celulares y el celular real de este hombre Rex en los lugares, días, horas y momentos en donde las víctimas se encontraban, en las zonas en donde se dieron los homicidios, a la hora que se sabe que sucedieron. Se pudo vincular su celular real, él comprando los celulares desechables, y su celular real junto a estos celulares desechables en el momento en que sucedieron los hechos. Y esto también me llama mucho la atención porque hay asesinos seriales que se sienten muy listos con esto de que compran celulares desechables o que los apagan. También me recordó al caso de Bryan Kohberger, que ya les mencionaba anteriormente, que una de las grandes pruebas que se tiene en el caso de este asesino serial es que si bien el día de los hechos apagó su celular, resulta que muchos días antes estuvo dando vueltas al domicilio de los estudiantes y ahí sí traía su celular. Entonces se tiene el dato de que él constantemente viajaba a ese lugar y el registro de su celular. Entonces
pues estos asesinos seriales se sienten muy listos de que voy a comprar un desechable, voy a hacer esto, no lo voy a llevar el día de los hechos y tómala, siempre hay forma de poder vincular esto de los asesinos, de los celulares, así que esa es una prueba bastante contundente. La segunda prueba que se tiene es la descripción de amigos de Amber Costello. Resulta que, como les dije, en el caso de Amber Costello la recogieron en su domicilio y al parecer hubo algún tipo de altercado, alguna situación, de manera que los amigos de Amber Costello pudieron verle y a su vez ver su camioneta, una camioneta Avalanche. Y pues la descripción dada por estos testigos es idéntico a Rex Heuermann y pues la descripción física es total y también la descripción del vehículo Avalanche, que en este momento al parecer él no lo tiene, pero se sabe que lo tiene un familiar de él y ya lo están trayendo. Cuando lo detienen, efectivamente tiene un vehículo como el vehículo que fue descrito y él tiene las características de que los testigos dieron físicas de él. Otra de las pruebas, la tercera prueba, es un dato bastante inquietante que nuevamente tiene que ver con lo que les dije de las esposas, es que se confirmó que en las fechas en las que sucedieron los asesinatos, los homicidios, la esposa y los hijos de Rex no estaban en la ciudad, no estaban en la casa familiar, sino que estaban de vacaciones. Es decir, que este hombre Rex aprovechaba cuando la familia se iba de vacaciones, pues para cometer los hechos. Todas las fechas de los homicidios coinciden con las vacaciones de la familia, y esto también me recuerda a casos como el de BTK y casos que también hemos visto en esa serie que les recomiendo, donde las esposas cuentan algunas cuestiones personales que vivieron con estos asesinos. Pero por ejemplo en el caso de BTK también se sabe que cuando la familia de BTK se iba de vacaciones, él se quedaba y a lo mejor después los alcanzaba, pero él se quedaba unos días antes, cometía los homicidios y además aprovechaba para tomarse estas fotos que le gustaba tomarse a BTK vestido de mujer y así bastante raras, y ya después alcanzaba a la familia. Así que también este dato es bastante relevante, o nos da datos de la psicología de este asesino serial que aprovechaba las vacaciones pues para cometer este tipo de fechorías. Otra de las pruebas, la cuarta prueba, por así decirlo, es que Rex coincide con varios de los datos dados por el perfil del FBI. Como les dije, el caso se empezó a hacer viral por el caso de Shannon, por las 4 víctimas, pero pasó mucho tiempo sin que se supiera. Por lo general, lo que en Estados Unidos hacen es que recurren al FBI para que les haga un perfil, y resulta que Rex cumple con muchas de las características dadas por ese perfil y también vive en la zona que el perfil determinó que viviría el asesino de Gilgo. Y la prueba número 5 que se tiene en contra de este hombre, se las estoy enumerando así como para detallar todas las pruebas que se tienen, es que al menos en estos 4 casos se pudo hacer una vinculación de casos, porque además de que al parecer coinciden en la forma de la muerte, se dedicaban a lo mismo, en la misma zona, estaban enterradas en la misma zona y demás, también se sabe que estas 4 mujeres coinciden en la forma en que fueron encontradas, ya que todas fueron amarradas de los pies, de la cabeza, y fueron enrolladas o envueltas con un material que se sabe que Rex también tenía, un material en particular. Todas ellas, las 4, fueron enrolladas con este material. También se sabe que en 2 de las víctimas pues se encontró este cabello que les estaba mencionando, que después se pudo vincular, y que se encontró, estos cabellos se encontraron en la cinta que se usó para taparles la boca y para enrollarlas. Es el ADN que buscaron confirmar con el trozo de pizza y que necesitaba que fuera una prueba de ADN mitocondrial. Se encontró en 2 de las víctimas, en la cinta y en el material en que las enrollaba. Y número 6, y que es yo creo que bastante determinante, es una prueba súper importante, es que además de que se encontró el ADN de este hombre Rex, se encontró el ADN de su esposa. Y esto no quiere decir que su esposa haya participado, sino que como Rex convive con su esposa,
pues es normal que tenga ADN de su esposa y lo llevó hasta las víctimas, lo dejó junto con el suyo y el de su esposa. Esto también lo hemos visto en los casos de criminales que tienen perros o gatos y demás, que su pelo es como muy, que se adhiere fácil a la ropa, o fibras de alfombras, todo este tipo de material es fácil de que se pega y se transfiera. De hecho, con respecto a eso se dijo, el ADN y esos cabellos es transferencia. En otras palabras, una persona entra en contacto con una segunda persona, que luego entra en contacto con una tercera persona, o estaba en un lugar que el miembro de la familia ocupaba, ya sea un automóvil o una casa. O sea, hace que a lo mejor pues cabello o alguna cuestión, es su esposa, totalmente normal que Rex trajera ADN o fibras de la esposa, que le transfirió además a las víctimas. Y como número 7 de las pruebas que tienen es que Rex hizo cerca de 200 búsquedas en internet con el tema del asesino de Gilgo. Además también buscó fotografías de las víctimas, también buscó fotografías de la familia de las víctimas y también estuvo buscando las direcciones de las familias de las víctimas. Esto también pues obviamente les metía mayor presión a los investigadores de por qué está buscando las direcciones y las fotografías de las familias de las víctimas. Necesitamos detenerlo y detenerlo ya. Y pues número 8 es más bien algo conductual, es que todas las chicas fueron enterradas de forma similar, en un lugar similar y de manera similar. O sea, se sabe que también la forma en la que las enterró, no solo esto de que las envolvía y demás, sino que los lugares son muy similares, la forma de enterrarla es muy similar, que todas las mujeres además eran bajitas, todas se dedicaban a lo mismo, todas se anunciaban de la misma manera, y que también pues hay varias similitudes en las escenas del crimen, o yo creo que en este caso tal vez el lugar del hallazgo. Así que pues por todas estas razones se le vinculan, pero también hay algunos datos bastante inquietantes que nos revelan algunos aspectos oscuros de la personalidad de este asesino Rex. La familia de Melissa comenzó a recibir llamadas extrañas poco después de la desaparición de Melissa. Al parecer, una persona llamaba usando el teléfono de Melissa cuando Melissa ya estaba desaparecida, así que obviamente tenía que ser el asesino. Esta persona llamaba burlándose, diciendo que su hermana era una prostituta, se burlaba, hacía estas llamadas. Obviamente la familia de Melissa lo reportó, se intentó rastrear la llamada y solamente se pudo conseguir el dato de que estas llamadas salían desde la zona de Madison Square Garden y desde la zona del Times Square. Y que pues en aquel momento los investigadores del caso le dijeron que al ser una zona tan llena y tan saturada, las posibilidades de poder dar con quién era exactamente la persona eran prácticamente imposibles, y más porque necesitaban que esta persona durara en la línea al menos 3 minutos para poder identificar más precisamente los datos de esta llamada. Así que en aquel momento no se pudo saber de quién se trataba, pero ahora pues llama la atención este dato, ya que esta zona efectivamente coincide con el lugar en donde Rex trabajaba, lugares en donde él se movía, así que pues seguramente era este hombre Rex con el teléfono de Melissa haciendo aquellas llamadas inquietantes, lo que me lleva a otro dato que les pedí al principio que guardaran, que es el dato de este hombre Peter, que se supone que la madre de Shannan, recuerden el caso del que primero les hablé, me llama la atención esto de que la madre de Shannan empezó a recibir llamadas de un hombre que se identificó como Peter, que sí era vecino de la zona, sí vivía ahí, y que efectivamente el cuerpo de Shannan fue encontrado a un área que prácticamente era el patio trasero de este hombre, y a un lado ropa y del otro lado ropa. Este hombre siempre lo negó, y ahora que se tiene al verdadero asesino serial, pues ya no hay forma de vincularle al caso, pero pues
veamos esta forma de proceder de este hombre Rex. En este caso, en el caso de Melissa, hizo estas llamadas y me da de qué pensar si no este mismo hombre Rex habría hecho las llamadas que recibió la mamá de Shannan, la madre de Shannan, pero como este hombre Rex sí vivía en esa zona, recordarles que efectivamente este hombre Rex sí tiene una casa en esa zona, por lo cual probablemente podría conocer a este médico que además era muy conocido, este médico Peter, que era casi una celebridad de la zona, súper conocido en la zona en la que además este hombre Rex vivía, y a este hombre Rex le gustaba hacer llamadas burlonas como Melissa. Me da que pensar si este hombre Rex no se hizo pasar por este otro hombre Peter, haciendo este tipo de llamadas a la madre de Shannan, intentando inculpar a este mentado hombre Peter, y incluso pues dejó el rastro, el cuerpo y los objetos de Shannan cerca de la casa de este hombre Peter, porque actualmente pues se sabe que este hombre Peter no tuvo nada que ver, no está inculpado de nada, pero no deja de llamarme la atención que alguien le llamó a la madre de Shannan diciéndole o haciéndose pasar por este sujeto Peter, y que podemos ver en el caso de Melissa que Rex también llamó a hacer llamadas burlonas, así que este dato también es bastante raro, lo que me haría pensar si efectivamente Shannan no será otra de las víctimas de este sujeto. Ya se irá viendo más adelante si existe la posibilidad o no, pero no dejan de llamarme la atención estos datos. También Shannan cumple pues con el perfil físicamente, también publicaba en la misma red, también se dedicaba a lo mismo, también fue encontrada en el mismo lugar. Lo único que al parecer no tendría mucho que ver fue la forma en que fue encontrada, porque pues las otras mujeres fueron sepultadas y en el caso de Shannan no. Pero a lo mejor fue porque pues habían el taxista y estas personas buscándola y quizás no tuvo oportunidad, pero no deja de llamarme la atención este dato. Otro de los aspectos bastante inquietantes de la personalidad de este asesino es su presencia. Como les dije, tenía un perfil en Tinder con una selfie que se hizo bastante viral que él se tomó para su perfil de Tinder. Entonces se sabe que es un hombre pues que se mueve en las tecnologías, en las aplicaciones, en las redes sociales, lo que obviamente le levanta a los investigadores del caso muchas más sospechas, porque se preguntan si pudiera haber más víctimas, ya que al tener acceso a las redes y moverse en las redes sociales, pues bueno, le facilita mucho más llegar a las víctimas, y que tenga este tipo de perfil pues llama mucho la atención. Es ese asesino serial que se aprovecha las nuevas tecnologías que pueden llegar a facilitar este tipo de encuentros. Son muchos los casos que ya hemos visto de asesinos de Tinder, pero recordarles que también este hombre recurría en su momento para buscar a las chicas, a Crime List y a Backpage, así que es un modus operandi en él, moverse en estas redes sociales. Entonces también está este dato ahí de pues si habrá aún más víctimas, quizás de las que se sabe en Long Island. Y pues también está un dato ya extra que ha aparecido, es que este hombre le dio una entrevista a un canal de YouTube, en donde más que nada la entrevista era por esta cuestión de que él era arquitecto, pero la persona que lo entrevistó menciona pues que obviamente él alardeaba mucho de quién era, que era bastante seguro, pero que también algo que recuerda es que cuando lo saludó de mano, le apretó mucho, muy fuerte la mano. Esto se le quedó a él bien grabado, la forma en la que le apretó la mano. Entonces pues bueno, es un dato más. Y bueno, de las búsquedas que se han realizado en su casa han salido algunos datos llamativos, como que le fue encontradas 300 armas de fuego y él solo tenía permisos para algunas, no para esta gran cantidad de armas, que además las tenía en un lugar, en una bóveda tapiada que estaba cerrada con llave, detrás de una puerta de metal, según informó un medio, el medio CNN. Así que este dato pues también es bastante llamativo, la gran cantidad de armas que este hombre tenía. Y otras cosas que se han encontrado hasta ahora
es que pues los investigadores del caso están registrando la casa y la oficina y al parecer también una unidad de almacenamiento que este hombre tenía en otro lugar. Buscan cualquier cosa que se encuentre fuera del lugar y dijeron que uno de los objetos que ya encontraron que les llamó la atención al parecer es una muñeca que se encontró en un cuarto que no tiene nada que ver con los hijos de Rex, así que les llama la atención esta muñeca fuera del lugar. Y de hecho mencionaron, aunque las búsquedas se centran principalmente en recopilar datos forenses, las autoridades también están atentas a los artículos que podrían estar escondidos o guardados como recuerdos de los asesinatos. Es decir, que están buscando este tipo de recuerdos o cosas raras. Creen que al parecer Rex podría tener cosas que les quitó a las víctimas y es esto lo que están buscando. Esto que dentro de las investigaciones de los asesinos seriales se le conoce como trofeos. Entonces pues están buscando esto, a ver si no encuentran de más de 11 víctimas, quién sabe. Y pues obviamente este hombre Rex Heuermann se declaró inocente, aunque fue puesto bajo custodia. Se espera que próximamente comparezca y pues es el principal sospechoso de estos 4 asesinatos. Y cuando se le preguntó a los investigadores del caso si podría haber más víctimas, dijeron que en los próximos días, mientras continuamos reuniendo evidencia, todo es posible. Por otra parte, la familia de Shannan mencionó: estamos felices de ver que finalmente están activos. La policía podría lograr algo, esperaremos a ver a dónde conduce todo esto, según dijo el abogado de la familia de Shannan Gilbert y Jessica Taylor, otra de los cuerpos encontrados en esa zona. Pues bueno, obviamente la familia de Shannan Gilbert tiene la esperanza de que encuentren pruebas que confirmen que este hombre también le quitó la vida a Shannan, poder dar con un responsable por fin, aunque lamentablemente pues su madre ya no se dará cuenta de esto, por lo que les comenté anteriormente. Como ven, es un caso en desarrollo, es un caso largo, es un caso complejo que además choca o se encuentra con la historia de Shannan. ¿Ustedes qué piensan? ¿Podrá ser que Shannan Gilbert finalmente también forme parte? Es bastante raro que ella cumpla con tantas características, que los casos se entrelacen tanto y que digan que en el caso de Shannan fue un accidente. La verdad es que muchas cosas dan de qué pensar de que efectivamente Shannan podría ser víctima también de este hombre. Así que bueno, es un caso en desarrollo, se espera que probablemente haya más víctimas. Espero que esto se escuche porque comenzó a llover, también por eso en esta parte final del video estoy muy carrereada, porque sospecho que no se va a escuchar muy bien por la lluvia, pero pues bueno, ya estamos por finalizar el video. Son los datos que hay hasta ahorita respecto al caso. ¿Ustedes qué piensan? ¿Ya conocían este caso? ¿Qué datos creen que faltó? ¿Creen que Shannan podría formar parte de las víctimas de este sujeto? ¿Creen la versión de que Shannan murió accidentalmente? ¿Creen que van a encontrar más víctimas? Déjenme en los comentarios qué piensan. También déjenme qué otros casos les gustaría ver en el canal o qué otros temas les gustaría ver en el canal. No olviden suscribirse, dejar un like si el video les fue interesante o útil y nos vemos en un próximo video.